¿Qué harías si descubrieras que la vida que creías perfecta estaba construida sobre la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno? Hoy conocerás la historia que cambió para siempre la vida de un millonario cuando la realidad golpeó su puerta. Ricardo Mendoza no conocía el fracaso. A sus 45 años, este implacable empresario inmobiliario había transformado cada oportunidad en oro. Sus días transcurrían entre penthouse de lujo, reuniones ejecutivas y decisiones que multiplicaban su fortuna. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente tener tanto poder que puedes decidir sobre el techo que cobija a cientos de familias? Desde lo alto de sus rascacielos de cristal, la ciudad parecía un tablero de ajedrez donde él movía las piezas a voluntad. Edificios residenciales de élite, complejos corporativos y desarrollos comerciales formaban el imperio que había construido con mano dura y decisiones sin contemplaciones. Para Ricardo, los números en sus informes financieros eran solo eso, números, no personas. Aquella mañana de primavera no parecía diferente a cualquier otra. El café humeante sobre su escritorio de caoba, la vista panorámica de la ciudad y el habitual informe de morosidad que su asistente, Claudia, le presentaba con precisión milimétrica. Pero algo captó su atención de inmediato. 3 meses sin pagar. Un apartamento en aquel viejo edificio que había adquirido casi por accidente en un paquete de propiedades. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después redefinió no solo el concepto de éxito para este hombre, sino que podría cambiar tu propia perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Inaceptable, murmuró mientras sus dedos tamborileaban sobre el informe. Las reglas eran claras, y él nunca hacía excepciones. La compasión no tenía cabida en los negocios. Esa había sido su filosofía durante décadas. Ya di demasiadas oportunidades, sentenció con una frialdad que helaba el ambiente. Hoy mismo voy personalmente a solucionar este problema. ¿Alguna vez has tomado una decisión pensando que tenías toda la razón, solo para descubrir que el universo tenía preparada una lección completamente distinta para ti? Mientras Ricardo tomaba las llaves de su Maserati y abandonaba su oficina con paso firme, no podía imaginar que ese simple trayecto hacia un barrio humilde lo llevaría a un viaje mucho más profundo, un viaje hacia su propia humanidad olvidada. Lo que estaba a punto de encontrar detrás de aquella puerta cambiaría el rumbo de su existencia de maneras que ninguna adquisición millonaria había logrado antes. Si esta historia ya está resonando en tu interior, me encantaría conocer tu experiencia. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación que cambió completamente tu perspectiva de vida? Compártelo en los comentarios, porque tus palabras podrían ser exactamente lo que alguien más necesita leer hoy. Cada experiencia compartida construye esta comunidad de personas que creen en el poder transformador de la empatía. Además, si valoras este tipo de contenido que invita a la reflexión y muestra la belleza de la humanidad en momentos inesperados, apoya con un me gusta. No es solo un clic, es tu forma de decirme que estas historias importan, que tocan fibras profundas y merecen ser contadas. Cada me gusta ayuda a que estas narrativas lleguen a más personas que quizás están pasando por momentos difíciles y necesitan un recordatorio de que la esperanza existe. Y si aún no formas parte de esta familia, te invito a suscribirte. Con cada suscripción me das la oportunidad de seguir investigando y compartiendo historias como la de Ricardo y la pequeña que está a punto de cambiar su vida. Juntos, estamos creando un espacio donde las segundas oportunidades y los encuentros que transforman vidas tienen un lugar privilegiado. Ahora volvamos a Ricardo, que en este momento conducía su lujoso automóvil por avenidas que gradualmente perdían su brillo y opulencia. El paisaje urbano se transformaba con cada kilómetro recorrido.
Los rascacielos daban paso a edificios más modestos. Las tiendas exclusivas se convertían en pequeños comercios locales, y las aceras impecables se tornaban en calles con historias marcadas en cada grieta del pavimento. Ahora, volvamos a Ricardo, que en este momento conducía su lujoso automóvil por avenidas que gradualmente perdían su brillo y opulencia. El paisaje urbano se transformaba con cada kilómetro recorrido. Los rascacielos daban paso a edificios más modestos. Las tiendas exclusivas se convertían en pequeños comercios locales, y las aceras impecables se tornaban en calles con historias marcadas en cada grieta del pavimento. Ricardo ajustó su espejo retrovisor, observando cómo su mundo privilegiado quedaba atrás. No era habitual para él aventurarse en estos territorios. Su chofer solía manejar por estas zonas cuando era estrictamente necesario, pero hoy había decidido conducir él mismo. Quería sentir el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Después de todo, un desalojo no era un simple papel que se firma, era desarraigar vidas. El contraste resultaba casi cinematográfico. Su Maserati, una joya automotriz de líneas estilizadas y acabado brillante, parecía un pez fuera del agua entre los vehículos desgastados y funcionales que poblaban estas calles. Las miradas curiosas de los transeúntes no pasaron desapercibidas para Ricardo, quien instintivamente activó el cierre centralizado, un gesto revelador de sus prejuicios más profundos. Las calles se estrechaban mientras avanzaba hacia su destino. Edificios desgastados por el tiempo, pero con una dignidad inquebrantable, se alzaban a ambos lados. Ventanas decoradas con plantas, ropa tendida que danzaba con la brisa, niños jugando con pelotas improvisadas. La vida aquí latía con una intensidad diferente, más cruda, pero también más auténtica. El navegador de su vehículo anunció la llegada. Ricardo estacionó frente a un edificio de ladrillo visto, cuya fachada mostraba los estragos del tiempo, pero también señales de un cuidado modesto. No era el peor del vecindario, pero distaba enormemente de los inmuebles que constituían el núcleo de su imperio inmobiliario. «No entiendo cómo terminé teniendo una propiedad en este lugar», murmuró para sí mismo mientras apagaba el motor y observaba el entorno con una mezcla de desagrado y curiosidad. La verdad era que ni siquiera recordaba haber adquirido específicamente este edificio. Era uno más en un paquete de propiedades compradas a un desarrollador en bancarrota, una oportunidad de negocio que había aprovechado sin prestar atención a los detalles. Al salir del vehículo, el aroma de la ciudad cambiaba. Aquí no olía a perfumes caros ni a ambientadores sofisticados. Era una mezcla de comida casera, detergente económico y la humedad característica de las construcciones antiguas. Ricardo respiró profundamente, ajustó su traje de diseñador y caminó hacia la entrada. El vestíbulo del edificio lo recibió con paredes de un color indescifrable, quizás blanco en sus orígenes, ahora transformado por años de historias. El buzón comunitario mostraba nombres escritos con diferentes caligrafías, algunos en etiquetas improvisadas. Una planta resistente luchaba por sobrevivir en una maceta agrietada junto a la escalera. Cada escalón que Ricardo subía parecía transportarlo más lejos de su zona de confort. No había ascensor, por supuesto. El eco de sus zapatos italianos resonaba en el hueco de la escalera, anunciando su llegada como un intruso en territorio ajeno. Una revelación incómoda comenzaba a gestarse en su interior. Estos espacios, estas vidas, habían sido durante años meros números en sus informes de rentabilidad. En el tercer piso, frente al apartamento 3B, Ricardo se detuvo. Según su informe, aquí vivía una tal María Gutiérrez con sus 2 hijos. 3 meses sin pagar el alquiler. Las políticas de su empresa eran claras. 2 meses de retraso significaban una carta de advertencia. 3 meses activaban el Luce de Sentelsun. Proceso de desalojo, sin excepciones. Ricardo ajustó su corbata y respiró profundamente.
En su mente repasaba el discurso ensayado en tantas ocasiones. Las reglas son para todos. Los compromisos deben honrarse. La compasión no tiene cabida en los negocios. Frases que había repetido como mantras a lo largo de su carrera y que habían moldeado su mentalidad de éxito. Lo que no sabía es que detrás de esa puerta desgastada, el universo había orquestado un encuentro que sacudiría los cimientos de su existencia. Una verdad oculta estaba a punto de revelarse, no a través de grandes epifanías, sino en la forma más pura y desconcertante, la inocencia de una niña. Levantó su mano para golpear la puerta, pero algo lo detuvo. Por un instante, una memoria fugaz cruzó su mente. Él mismo, de niño, observando cómo su madre abría con temor la puerta a un hombre de traje que venía a comunicarles que debían abandonar su hogar. ¿De dónde había surgido ese recuerdo? Ricardo sacudió la cabeza intentando despejarse. Tenía un trabajo que hacer. Si puedes identificarte con algún momento en que un encuentro inesperado cambió tu perspectiva de vida, escribe en los comentarios. El verdadero éxito se mide en conexiones humanas. Mientras su puño quedaba suspendido en el aire, Ricardo experimentó un destello de claridad. Recordó perfectamente el día que había adquirido este edificio. Había sido durante una transacción masiva. Una de esas oportunidades que surgen cuando una empresa inmobiliaria más pequeña se desploma bajo el peso de sus deudas. El edificio en el que ahora se encontraba era apenas una línea en una planilla de Excel, una propiedad adicional que venía en el paquete, tan insignificante que ni siquiera había dedicado tiempo a evaluarla personalmente. Era solo un número más en mi portafolio de inversiones. Pensó con cierta amargura. ¿Cuántos lugares como este poseía sin siquiera conocerlos? ¿Cuántas vidas dependían de decisiones que él tomaba desde la frialdad de su oficina, climatizada, sin jamás pisar el terreno real donde esas decisiones impactaban? El pasillo olía a una mezcla de humedad y comida casera. Desde algún apartamento cercano se escuchaba el murmullo de una telenovela, y en otro, el llanto distante de un bebé. Sonidos de vida real, tan diferentes al silencio sepulcral de su mansión, donde los únicos ruidos eran los del personal de servicio, moviéndose discretamente para mantener su mundo en perfecto orden. Ricardo acomodó los puños de su camisa, un gesto automático que realizaba cuando necesitaba reafirmar su autoridad. Su traje de 3 piezas, confeccionado a medida en Milán, parecía una anomalía en este entorno de puertas desgastadas y pintura descascarada. Era como si 2 universos paralelos hubieran colisionado de repente, creando una disonancia visual que incomodaba incluso a los vecinos que se asomaban discretamente para observarlo. Sin excepciones, las reglas son para todos, repitió para sí mismo como un mantra. Era el principio que había construido su imperio, la consistencia, la predictibilidad, la inquebrantable adhesión a las normas. En su mente, la compasión era simplemente una forma de debilidad empresarial que llevaba al fracaso. Si empezaba a hacer excepciones, todo el sistema se vendría abajo. Al menos, eso era lo que se había convencido a sí mismo a lo largo de los años. Pero algo en este lugar estaba comenzando a agrietar esa convicción. Quizás era el calor humano que emanaba de las paredes, tan diferente a la esterilidad corporativa a la que estaba acostumbrado. O tal vez era ese recuerdo persistente de su infancia, de tiempos en que él mismo había estado del otro lado de la ecuación. Decidido a terminar rápido con este incómodo asunto, Ricardo finalmente golpeó la puerta. 3 golpes secos, profesionales, como los que daría en la puerta de una sala de juntas. El silencio que siguió fue inquietante. Volvió a intentarlo, esta vez con más fuerza. Nada. Una mezcla de alivio y frustración lo invadió. Parte de él había esperado que nadie estuviera en casa, que pudiera dejar simplemente una notificación y retirarse a la seguridad de su mundo privilegiado.
Fue entonces cuando recordó que, como propietario, tenía todo el derecho legal de ingresar al inmueble. Llevaba consigo una llave maestra, esa pequeña herramienta de metal que le otorgaba acceso a todas sus propiedades. Un símbolo físico del poder que ejercía sobre tantas vidas. Mientras introducía la llave en la cerradura, una sensación extraña se apoderó de él. Era aprensión, curiosidad o algo más profundo, como si estuviera a punto de abrir no solo una puerta física, sino también una metafórica en su propia conciencia. La cerradura se dio con un clic que resonó en el pasillo vacío. Ricardo empujó suavemente la puerta, que se abrió con un leve chirrido. El apartamento que se reveló ante sus ojos no era lo que esperaba. A pesar de la modestia evidente, había un orden y una limpieza que hablaban de dignidad. Paredes, despintadas pero limpias, muebles antiguos pero bien cuidados, pequeños detalles que transformaban un espacio pequeño en un hogar. «Hola», llamó, su voz autoritaria ligeramente teñida de duda. «¿Hay alguien en casa?» El silencio fue su única respuesta, pero algo captó su atención. Un sonido tenue que provenía de la cocina. El burbujeo de agua hirviendo, el tintineo de utensilios. Alguien estaba allí. Ricardo avanzó con cautela por el pequeño pasillo. Cada paso lo alejaba más de su zona de confort y lo adentraba en un territorio desconocido. No era solo un espacio físico lo que estaba explorando, sino un mundo emocional del que se había desconectado hacía mucho tiempo. Lo que encontraría en esa cocina estaba a punto de desencadenar una revolución interior que ni sus más arriesgadas inversiones financieras habían logrado provocar. Si alguna vez has experimentado un momento en que tus certezas más sólidas comenzaron a tambalearse, escribe en los comentarios. Las verdaderas riquezas no se cuentan en cifras. Al doblar la esquina que separaba el estrecho pasillo de la cocina, Ricardo quedó paralizado ante la escena que se desenvolvía frente a sus ojos. No era el espacio reducido lo que lo impactó, ni el mobiliario desgastado, sino la pequeña figura que se alzaba precariamente sobre un banco de madera. Una niña que no debía tener más de 8 años, concentrada totalmente en remover algo en una olla humeante. El tiempo pareció detenerse en ese instante. La niña no había notado su presencia aún, absorta como estaba en su tarea. Sus pequeñas manos sostenían una cuchara de madera casi tan grande como su antebrazo, y su rostro, enmarcado por una coleta improvisada, mostraba una expresión de responsabilidad impropia para alguien de su edad. Ricardo permaneció inmóvil, como un intruso sorprendido en medio de un acto sagrado. La domesticidad de la escena contrastaba brutalmente con el propósito despiadado que lo había llevado hasta allí. El olor a sopa casera inundaba el ambiente, una fragancia que despertó en él recuerdos adormecidos de su propia infancia, cuando su madre cocinaba con los escasos ingredientes que podían permitirse. Fue un ligero movimiento suyo, el crujido involuntario de la madera bajo sus zapatos italianos, lo que alertó a la niña de su presencia. Ella se giró sobresaltada, perdiendo momentáneamente el equilibrio sobre su improvisado pedestal. La olla se tambaleó peligrosamente. Ricardo reaccionó por instinto. En 3 zancadas atravesó la pequeña cocina y extendió sus brazos, no para amenazar ni intimidar como había planeado al entrar al edificio, sino para evitar una caída. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios y a manejar el volante de automóviles de lujo, sujetaron los hombros frágiles de la niña, estabilizándola. «¡Cuidado!», exclamó, su voz despojada por primera vez del tono calculador que lo caracterizaba en sus negociaciones. Los ojos de la niña, enormes y oscuros, lo observaron con una mezcla de miedo y curiosidad. No había llanto ni histeria, solo una calma evaluadora impropia para su edad, como si estuviera acostumbrada a enfrentar situaciones difíciles. «¿Quién es usted?», preguntó ella con voz firme,
a pesar del temblor visible en sus manos. ¿Cómo entró a nuestra casa? La pregunta, directa y legítima, desarmó a Ricardo más que cualquier estrategia legal habría podido hacerlo. De repente, se vio a sí mismo a través de los ojos de esta niña, un extraño, un intruso que había violado la seguridad de su hogar, la justificación que había ensayado. Como propietario tengo todo el derecho, quedó atrapada en su garganta, sonando hueca incluso en su mente. Yo soy el dueño del edificio, respondió finalmente, su voz carente de la autoridad habitual. La niña lo estudió por un momento, como evaluando la veracidad de sus palabras. Luego, con una dignidad que muchos adultos envidiarían, regresó su atención a la olla. Mi mamá está trabajando doble turno en el hospital, explicó, mientras seguía removiendo la sopa. Yo estoy preparando la cena para cuando llegue mi hermanito de la escuela. Cada palabra caía como una piedra en la conciencia de Ricardo. Esta niña no estaba jugando a las cocinitas. Estaba cumpliendo un rol esencial en la supervivencia de su familia. Mientras él conducía su auto de lujo para venir a desalojarlos, ella se subía a un banco inestable para alcanzar una estufa que no estaba diseñada para manos infantiles. Ricardo observó entonces la cocina con nuevos ojos. Las verduras cortadas con precisión irregular pero clara intención. La mesa preparada con 3 platos, servilletas de papel dobladas cuidadosamente. Un dibujo infantil pegado en la nevera mostraba 3 figuras sonrientes. Mamá, Tomás y yo, escrito con caligrafía vacilante. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo por el interés genuino que sentía. Elena, como mi abuelita, respondió la niña mientras probaba la sopa con cautela. Luego, con una generosidad que contrastaba brutalmente con la escasez evidente que la rodeaba, añadió, ¿quiere probar mi sopa? No tengo mucho, pero alcanza. El nudo que se formó en la garganta de Ricardo no tenía nada que ver con hambre. Era una emoción que no había experimentado en décadas, vergüenza pura y desinteresada. Aquí estaba, decidido a expulsar a esta familia de su hogar por 3 meses de alquiler atrasado, mientras esta niña le ofrecía compartir lo poco que tenía. La revelación fue tan devastadora como transformadora. Los números en su informe financiero, esos que había revisado con tanta frialdad esa mañana, tenían rostros, tenían vidas, miedos, esperanzas y, en el caso de Elena, una nobleza que ninguna de sus propiedades de lujo podía igualar. Si alguna vez has tenido un encuentro que transformó tu percepción sobre la riqueza y la generosidad verdadera, escribe en los comentarios. La mayor fortuna es la capacidad de dar cuando menos tienes. Me encantaría probar tu sopa, Elena, respondió Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo. Las palabras habían brotado espontáneamente, sin el cálculo que normalmente precedía cada una de sus interacciones. Elena sonrió, una sonrisa que iluminó momentáneamente su rostro cansado, y Ricardo pudo ver en ella la niña que debería estar jugando en un parque, en lugar de cocinar para su familia. Con movimientos precisos que delataban la práctica, sirvió un poco de sopa en un cuarto plato, que sacó de una alacena casi vacía. Ricardo observó el apartamento con nuevos ojos mientras Elena preparaba la mesa. Era pequeño, ciertamente, pero había un orden y una dignidad que contradecían sus prejuicios. Las paredes, aunque despintadas, estaban limpias. Los muebles, aunque desgastados, estaban cuidados con esmero. Pequeños toques personales, un jarrón con flores silvestres, fotografías familiares enmarcadas, dibujos infantiles cuidadosamente pegados, transformaban el espacio en un verdadero hogar. Mi mamá es enfermera auxiliar, explicó Elena mientras colocaba el plato de sopa frente a Ricardo, quien se había sentado torpemente en una de las sillas de la pequeña mesa. Trabaja en el Hospital San Martín. Dice que ayuda a que la gente se cure más rápido. Ricardo asintió, incapaz de encontrar palabras adecuadas. El Hospital San Martín.
Lo conocía bien, no porque lo hubiera visitado, sino porque una de sus empresas subsidiarias había adquirido recientemente los terrenos adyacentes para un futuro desarrollo inmobiliario. Recordó vagamente las protestas de los trabajadores del hospital sobre sus bajos salarios, protestas que había desestimado como irrelevantes para sus planes de negocio. ¿Y tu papá?, preguntó, intentando mantener una conversación normal mientras asimilaba la revolución interna que estaba experimentando. La expresión de Elena cambió sutilmente. Papá se fue hace 2 años. Mamá dice que ahora vive muy lejos. Su tono dejaba entrever que había más en esa historia, pero también que había aprendido a aceptarla con esa resiliencia propia de los niños que maduran demasiado pronto. Ricardo probó la sopa. Era sencilla, verduras, un poco de fideos, hierbas, pero preparada con un cuidado que hacía tiempo no experimentaba en los restaurantes de lujo que frecuentaba. El sabor le recordó a su infancia, a los tiempos antes de convertirse en el magnate inmobiliario que era ahora, cuando su propia madre estiraba los ingredientes para alimentarlo. Mientras comían en un silencio extrañamente cómodo, Ricardo notó las fotografías en la pared. Una mujer joven con uniforme de enfermera sonreía junto a Elena y un niño pequeño que supuso sería el hermano mencionado. A pesar del evidente cansancio en su rostro, había orgullo y dignidad en su postura. Esta no era la imagen de alguien que evadía responsabilidades. Era alguien luchando contra circunstancias adversas. Mi hermano Tomás está en 2º grado, continuó Elena, llenando el silencio. Es muy bueno en matemáticas. La maestra dice que podría conseguir una beca si sigue así. La mención de la beca fue como un puñal para Ricardo. Su propia fundación corporativa ofrecía becas educativas como parte de su estrategia de responsabilidad social, becas que promocionaba en elegantes galas benéficas. ¿Cuántas familias como esta, cuántos niños como Tomás podrían beneficiarse realmente si esos recursos se dirigieran adecuadamente? Su mirada se detuvo en las manos de Elena, pequeñas, resecas, con marcas de quemaduras leves que evidenciaban su labor cotidiana. Manos que deberían estar sosteniendo juguetes, no cucharas de cocina. En un destello de memoria involuntaria, vio sus propias manos infantiles, también marcadas por el trabajo prematuro, cuando ayudaba a su madre con las labores de limpieza que ella realizaba para mantenerlos. ¿En qué momento había enterrado esos recuerdos? ¿Cuándo había decidido que el éxito significaba alejarse no solo de la pobreza material, sino también de la empatía que nace de haber experimentado la lucha? La metamorfosis que estaba ocurriendo en su interior era silenciosa pero irreversible. Cada sorbo de sopa, cada palabra de Elena, cada detalle del apartamento actuaba como un catalizador, desmoronando las barreras emocionales que había construido meticulosamente durante décadas. El edificio financiero que había levantado, tan sólido en apariencia, comenzaba a mostrar grietas fundamentales. ¿Por qué viniste a nuestra casa?, preguntó Elena finalmente, con esa franqueza desconcertante propia de los niños. La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricardo, el hombre que cerraba negociaciones multimillonarias sin pestañear, se encontró incapaz de articular la verdadera razón de su visita. ¿Cómo explicarle a esta niña que había venido a arrebatarle lo único estable en su vida? Si alguna vez has experimentado un momento en que las prioridades de tu vida fueron completamente reordenadas por un encuentro inesperado, escribe en los comentarios. Los verdaderos maestros aparecen cuando estamos listos para aprender. Vine a hablar con tu mamá sobre el apartamento, respondió finalmente Ricardo, incapaz de pronunciar las palabras desalojo o deuda. En ese momento sintió cómo el papel arrugado del aviso de desalojo pesaba en el bolsillo interior de su chaqueta, como si fuera una piedra. Elena asintió con una sabiduría impropia de su edad. Mamá ha estado muy preocupada por los pagos. Trabaja más turnos ahora.
pero el hospital tardó en pagarle el mes pasado porque hubo problemas con el sistema. La niña hablaba de asuntos financieros con una naturalidad perturbadora, como si las preocupaciones adultas fueran parte normal de su vocabulario cotidiano. Ricardo se encontró observando la olla de sopa. Ahora que prestaba verdadera atención, podía ver que las verduras no eran de primera calidad. Algunas parecían restos, partes que la mayoría de la gente descartaría. Sin embargo, Elena las había transformado en algo nutritivo y sorprendentemente sabroso. ¿Dónde aprendiste a cocinar? ¿Así?, preguntó, genuinamente impresionado y buscando desviar la conversación de los temas financieros. El rostro de Elena se iluminó con un orgullo sencillo. Mi abuelita me enseñó antes de irse al cielo, y ahora también veo videos en la biblioteca, cuando puedo ir después de la escuela. Señaló hacia una pequeña libreta desgastada sobre el refrigerador. Ahí anoto todas las recetas que puedo hacer con lo que tenemos. Ricardo se levantó y tomó la libreta con manos que, para su sorpresa, temblaban ligeramente. Las páginas estaban llenas de una caligrafía infantil pero meticulosa. Sopa de verduras, cuando hay poco, arroz con lo que sobre, pan fácil sin muchos ingredientes, estofado para días especiales, cumpleaños. Cada receta estaba adaptada a la escasez, optimizada para estirar los recursos al máximo. La ingeniería de la supervivencia, pensó Ricardo. Era una innovación tan impresionante como cualquiera de los desarrollos tecnológicos en los que invertía millones. Pero, nacida de la necesidad más básica. Mientras devolvía la libreta a su lugar, su mirada se detuvo en el calendario colgado junto al refrigerador. Varias fechas estaban marcadas con diferentes colores: turnos de trabajo, días de pago, vencimientos. Una fecha reciente tenía una anotación: medicinas para Tomás, 120. Estaba rodeada con rojo y tenía varios signos de exclamación. Cerca, otra nota: hablar con el señor propietario. Urgente. La revelación lo golpeó como una ola helada. El alquiler no se había pagado porque debían elegir entre medicinas para un niño o un techo sobre sus cabezas. No era negligencia, no era irresponsabilidad, era la matemática brutal de la supervivencia. En ese momento, el sonido de la puerta abriéndose rompió sus reflexiones. Un niño pequeño, que debía ser Tomás, entró con su mochila escolar. Se detuvo en seco al ver a un extraño en su cocina, sus ojos abriéndose con alarma. «¡Elena!», exclamó, corriendo hacia su hermana con una mezcla de protección y confusión. «Está bien, Tomás», explicó Elena con calma. «Es el dueño del edificio. Vino a hablar con mamá, pero ella todavía está trabajando. Le di un poco de sopa mientras esperaba». Los ojos del niño, desconfiados al principio, se suavizaron levemente. Ricardo notó que Tomás tenía la misma mirada inteligente de su hermana, pero había algo más frágil en él. El niño tosió ligeramente, y Elena, con un gesto automático que evidenciaba rutina, se acercó a una pequeña caja sobre la repisa y sacó un inhalador. «¿Asma?», preguntó Ricardo, recordando que su propio sobrino había padecido esa condición en la infancia. Elena asintió, mientras ayudaba a su hermano con el inhalador. «El doctor dice que necesita un ambiente sin humedad, pero...». La frase quedó inconclusa, pero su mirada hacia las manchas de humedad en una esquina del techo completó el pensamiento. Ricardo sintió una punzada de vergüenza. Ese techo era su responsabilidad. Esas condiciones insalubres existían en un edificio que le pertenecía, que generaba ingresos para su corporación, pero en el que nunca había invertido un centavo en mantenimiento adecuado. La epifanía fue tan silenciosa como devastadora. Durante años había construido su identidad alrededor del éxito material, considerándose un visionario en el desarrollo urbano. Se enorgullecía de revitalizar vecindarios con lujosos condominios que desplazaban a los residentes originales. Llamaba a esto progreso en sus entrevistas con revistas de negocios. Pero, sentado en esa cocina,
frente a dos niños que se cuidaban entre sí con una madurez forzada por las circunstancias, comprendió la vacuidad de su visión. ¿Qué clase de progreso dejaba a niños como estos sin opciones? ¿Qué tipo de éxito se construía sobre la invisibilidad del sufrimiento ajeno? El momento de claridad fue tan poderoso que casi lo dejó sin aliento. No era solo una cuestión de compasión emocional, era un despertar a una verdad fundamental sobre la interconexión humana que había estado ignorando deliberadamente. Si alguna vez has experimentado un momento donde lo que creías correcto se derrumbó ante una verdad más profunda, escribe en los comentarios. A veces necesitamos perder nuestras certezas para encontrar nuestra humanidad. «¿Quiere más sopa, señor?», ofreció Elena, interrumpiendo los pensamientos tumultuosos de Ricardo. Su voz denotaba esa hospitalidad genuina, que no espera nada a cambio, una cualidad que Ricardo había olvidado que existía en el mundo transaccional en 1900, el que se movía. «No, gracias, Elena. Estaba deliciosa», respondió, consciente de que su voz sonaba diferente, despojada de la autoridad artificial que solía imprimirle. Miró su reloj, un Patek Philippe que costaba más que un año de alquiler de este apartamento, y sintió una incomodidad que rayaba en la vergüenza. Tomás, quien había permanecido cauteloso pero curioso, se acercó lentamente a la mesa y se sentó frente a Ricardo. Sus ojos, a diferencia de los de muchos adultos que Ricardo conocía, no mostraban envidia ni resentimiento ante su evidente riqueza, solo una curiosidad infantil genuina. «¿Usted es rico?», preguntó el niño con la franqueza característica de su edad. Elena le lanzó una mirada de reprimenda, pero Ricardo levantó una mano en señal de que no le molestaba la pregunta. «Sí, Tomás, tengo mucho dinero», respondió con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo. «Pero hoy estoy aprendiendo que hay diferentes tipos de riqueza». No era una frase ensayada para quedar bien. Era una revelación que estaba experimentando en tiempo real, sentado en esa cocina humilde. La abundancia material que había perseguido incansablemente parecía repentinamente hueca frente a la riqueza de espíritu que estos niños demostraban. Tomás asintió como si entendiera perfectamente, y quizás lo hacía de una manera que muchos adultos, incluido Ricardo hasta hace unas horas, no podían comprender. «Mi maestra dice que lo más valioso no se puede comprar», comentó mientras Elena le servía su plato de sopa. «Como el amor y la amistad». Ricardo sintió un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que había pensado en esos conceptos sin asociarlos a algún beneficio tangible? El amor se había convertido en una transacción social ventajosa a través de sus matrimonios estratégicos. La amistad era una red de contactos útiles para sus negocios. Todo en su vida tenía un propósito calculado, un rendimiento esperado. Mientras observaba a los hermanos interactuar, Elena preguntando sobre la escuela, Tomás mostrándole un dibujo que había hecho en clase, Ricardo fue consciente de una sensación incómoda, pero reveladora: envidia. No la envidia mezquina hacia quienes tenían más, sino una forma más profunda de anhelo hacia quienes, teniendo menos materialmente, poseían algo que él había perdido en su ascenso al éxito. La transformación que estaba experimentando no era gradual, era un sismo emocional que sacudía los cimientos de su identidad. Los valores sobre los que había construido su imperio, eficiencia, rentabilidad, crecimiento a toda costa, se revelaban ahora como incompletos en el mejor de los casos, deshumanizantes en el peor. El aviso de desalojo en su bolsillo pesaba cada vez más, como si estuviera hecho de plomo en lugar de papel. Lo que esa mañana había sido un simple procedimiento administrativo rutinario, ahora se sentía como un acto de violencia contra estos niños que luchaban por mantener la dignidad en circunstancias que él, con toda su riqueza y poder, había contribuido a crear. Una idea comenzó a formarse en su mente, nebulosa al principio, pero ganando claridad con cada minuto que pasaba en ese apartamento.
No se trataba solo de no desalojar a esta familia, sino de algo mucho más fundamental, un replanteamiento completo del propósito de su riqueza y poder. ¿Puedo ver tu dibujo, Tomás?, preguntó, extendiendo su mano hacia la hoja de papel que el niño sostenía con orgullo. El dibujo mostraba lo que parecía ser un parque con árboles verdes y columpios. 3 figuras sonrientes, presumiblemente Elena, Tomás y su madre, estaban en el centro. En una esquina había dibujado un edificio con ventanas coloridas y flores en los balcones. «Este es nuestro edificio», explicó Tomás, señalando la estructura. «Pero como me gustaría que fuera, con un jardín y sin goteras». Elena intervino suavemente. «Tomás siempre está dibujando cosas bonitas. Dice que dibuja el futuro». «El futuro», repitió Ricardo, la palabra resonando en su interior con un significado totalmente nuevo. Durante años, el futuro para él había significado expansión, adquisiciones, mayor rentabilidad. Ahora, mirando el dibujo inocente pero profundamente revelador de Tomás, vislumbraba una concepción diferente del futuro. Uno donde el éxito se medía no en balances financieros, sino en dignidad humana. El sonido de llaves en la puerta interrumpió este momento de epifanía. Los niños levantaron la mirada, sus rostros iluminándose con reconocimiento. Ricardo se puso de pie, instintivamente sintiendo una mezcla extraña de anticipación y temor. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer joven con uniforme de enfermera, visiblemente exhausta. Su expresión cambió rápidamente de cansancio a alarma al ver a un extraño en su cocina junto a sus hijos. Si has experimentado un momento revelador que te hizo cuestionar los valores sobre los que habías construido tu vida, escribe en los comentarios. A veces necesitamos mirar a través de los ojos de un niño para recordar lo que realmente importa. ¿Quién es usted? ¿Qué hace con mis hijos? La voz de la mujer temblaba, pero había una fiereza protectora en ella mientras dejaba caer su bolso desgastado y se movía rápidamente hacia los niños. «Mamá, es el dueño del edificio», exclamó Elena corriendo hacia su madre. «Vino a hablar contigo, pero como no estabas, le ofrecí sopa mientras esperaba». La mujer, María, según recordaba Ricardo del informe, abrazó a su hija instintivamente mientras evaluaba la situación con ojos cautelosos. El cansancio era evidente en cada línea de su rostro, pero había una dignidad inquebrantable en su postura. El uniforme de enfermera, aunque visiblemente usado, estaba impecablemente limpio y planchado. «Señor Mendoza», dijo, reconociéndolo instantáneamente. Su tono era respetuoso, pero no servil. «Lamento no haber estado aquí para recibirlo. Si me hubiera avisado de su visita». Ricardo extendió su mano en un gesto conciliador. «Por favor, llámeme Ricardo, y soy yo quien debe disculparse por esta intrusión sin previo aviso». Su respuesta claramente sorprendió a María, quien había estado preparándose para una confrontación. La tensión en sus hombros no disminuyó por completo, pero su expresión se suavizó ligeramente. «Mamá, el señor Ricardo probó mi sopa y dijo que estaba deliciosa», intervino Elena con orgullo. «Y vio el dibujo de Tomás del edificio como podría ser». María sonrió cansadamente a sus hijos. «Eso es maravilloso, cariño». Luego, dirigiéndose a Ricardo con una determinación que evidenciaba semanas de ensayo mental. «Señor, Ricardo, sé por qué está aquí. ¿Sobre el alquiler atrasado?» «No», la interrumpió Ricardo suavemente. «Eso no es importante ahora». María parpadeó confundida. «Pero la notificación decía...» «Olvide esa notificación», dijo Ricardo, y mientras pronunciaba esas palabras, sintió como si algo se liberara dentro de él. Ese documento, que esa mañana había representado el orden y la disciplina de su imperio, ahora le parecía un símbolo de todo lo que estaba mal en su visión del mundo. El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. María parecía no atreverse a creer lo que estaba escuchando. Los niños observaban a los adultos con esa atención aguda que desarrollan los pequeños
que han aprendido a detectar problemas antes de que se manifiesten completamente. Ricardo caminó lentamente hacia la pared donde había visto las fotografías. Una en particular llamó su atención. María, en su graduación como enfermera auxiliar, con Elena y Tomás, mucho más pequeños a su lado. Los tres, sonriendo con esperanza hacia un futuro que prometía ser mejor. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en el Hospital San Martín?, preguntó Ricardo, su voz más suave de lo habitual. La pregunta pareció desconcertar a María, quien esperaba una discusión sobre pagos atrasados, no interés en su vida personal. Casi 6 años. Empecé en limpieza mientras estudiaba para enfermera. Ascendí hace 2 años cuando quedamos solos. La última frase quedó suspendida en el aire, cargada de una historia no contada que Ricardo podía intuir. Abandono, lucha, sacrificio. «Doble turno», comentó Ricardo, recordando las palabras de Elena. María asintió, un leve rubor colorando sus mejillas agotadas. «Estamos atrasados de personal y necesitábamos el dinero extra para las medicinas de Tomás». Ricardo volvió a mirar al niño, quien se había sentado tranquilamente a terminar su sopa. El inhalador reposaba sobre la mesa, un recordatorio constante de su condición. «Su asma», dijo Ricardo, no como pregunta, sino como reconocimiento. «Sí», confirmó María, la preocupación evidente en su voz. «El médico dice que la humedad del apartamento no ayuda, pero mudarse no es una opción», completó Ricardo, la frase no dicha. María asintió lentamente. La realidad económica de su situación tan evidente que no necesitaba explicación. En su mundo, el verdadero mundo, no la burbuja privilegiada en la que Ricardo había vivido, las opciones eran siempre limitadas, los márgenes siempre estrechos. La transformación que Ricardo había comenzado a experimentar desde que cruzó el umbral de ese apartamento alcanzó un nuevo nivel de claridad. No se trataba solo de compasión momentánea o de hacer una excepción con esta familia particular. Era una recalibración fundamental de sus valores, de su definición de éxito, de su propósito en la vida. «María», dijo finalmente, su voz firme pero gentil, «tenemos mucho de qué hablar, pero no hoy. Hoy solo quiero agradecerle por el trabajo que hace en el hospital y por criar a unos niños extraordinarios». La confusión en el rostro de María era palpable. Este no era el despiadado propietario que había imaginado enfrentar. No era el hombre de los rumores entre los inquilinos, quien supuestamente nunca hacía excepciones y consideraba los problemas personales como irrelevantes para los negocios. «No entiendo», dijo María honestamente, la fatiga haciendo mella en su capacidad para procesar este giro inesperado. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que sentía extraña en su rostro después de años de sonrisas calculadas para obtener ventajas en negociaciones. «Yo tampoco entendía, hasta hoy. Si alguna vez has tenido un encuentro que te hizo reconsiderar tus prioridades y ver el mundo a través de un lente completamente nuevo, escribe en los comentarios. Las puertas más importantes que abrimos son las que nos llevan a redescubrir nuestra humanidad». A la mañana siguiente, Ricardo se encontró en su oficina viendo la ciudad con ojos completamente nuevos. El imponente panorama urbano que siempre había interpretado como un monumento al progreso y la ambición, ahora le revelaba historias ocultas detrás de cada ventana iluminada. ¿Cuántas Elenas estaban en ese preciso momento cocinando para sus hermanos pequeños mientras sus padres trabajaban turnos imposibles? ¿Cuántos Tomás respiraban con dificultad en apartamentos con problemas de humedad que él, como propietario, había ignorado? El recuerdo de la conversación de la noche anterior seguía fresco en su memoria. Después de esas primeras palabras desconcertantes para María, habían compartido una cena sencilla, pero significativa. Los niños, inicialmente cautelosos, habían bajado la guardia gradualmente ante este extraño que no actuaba como el temible propietario que habían imaginado. «Mamá»,
ayuda a las personas enfermas, había explicado Elena con orgullo mientras servía más sopa. Antes teníamos otra casa, pero papá se fue y enfermó. Ahora mamá trabaja mucho, pero a veces no alcanza para todo. La simpleza con que la niña había explicado su situación, sin autocompasión ni dramatismo, había impactado a Ricardo más que cualquier elaborado discurso sobre desigualdad social que hubiera escuchado en galas benéficas. María había completado la historia posteriormente, cuando los niños se retiraron a hacer sus tareas escolares. Su exmarido había abandonado la familia 3 años atrás, sucumbiendo después a una adicción que eventualmente le costó la vida. Ella había quedado sola con 2 niños pequeños, una formación incompleta como enfermera y deudas acumuladas. No pido excepciones ni caridad, había dicho María con dignidad. Solo necesito un poco más de tiempo. El hospital me debe horas extras que no han pagado. Ricardo recordaba cómo esas palabras habían resonado en su interior. Tiempo, un recurso que él valoraba obsesivamente en términos monetarios. El tiempo es dinero, era uno de sus mantras empresariales, pero que para María significaba la diferencia entre estabilidad y caos, entre un hogar y la calle. Ahora sentado en su oficina de diseño minimalista, Ricardo contemplaba el expediente abierto frente a él. El edificio San Miguel, donde vivían María y sus hijos, junto con otras 12 familias. Tinta, activo de bajo rendimiento según las planillas, recomendado para venta o remodelación completa para convertirlo en apartamentos de lujo. La ironía no le pasaba desapercibida. Él, que había crecido en condiciones similares a las de Elena y Tomás, había pasado décadas construyendo un imperio que en última instancia desplazaba a familias como la suya propia había sido. Su asistente, Claudia, interrumpió sus pensamientos al entrar con la agenda del día. La reunión con los inversionistas del Beyond Center, Proyecto Riverside, está programada para las 11. Y después tiene almuerzo con el Comité de Planificación Urbana para discutir las exenciones fiscales del nuevo desarrollo. Ricardo asintió distraídamente, su mente todavía en el apartamento del 3er piso, en una niña cocinando y un niño dibujando el edificio de sus sueños. Claudia, dijo repentinamente, necesito que canceles esas reuniones y me consigas toda la información que tengamos sobre nuestras propiedades de renta accesible. Quiero revisar sus condiciones, los perfiles de los inquilinos, el estado de mantenimiento, todo. La sorpresa en el rostro de su asistente fue evidente, pero su profesionalismo prevaleció. ¿Algún parámetro específico que deba priorizar? Ricardo reflexionó un momento. Sí, quiero identificar primero aquellas donde viven familias con niños, especialmente familias monoparentales o con necesidades médicas. Claudia tomó nota eficientemente, aunque la confusión persistía en su mirada. Esto está relacionado con el nuevo proyecto de responsabilidad social corporativa. No, respondió Ricardo con una seguridad que lo sorprendió a sí mismo. Esto es algo diferente, más fundamental. Cuando Claudia se retiró, Ricardo abrió su laptop y comenzó a investigar algo que nunca antes había considerado relevante para sus negocios. Programas de vivienda asequible, iniciativas de mantenimiento preventivo para reducir problemas de salud relacionados con la vivienda, modelos de alquiler flexible para trabajadores de servicios esenciales. La transformación que había comenzado en la cocina de Elena estaba cristalizando en algo concreto, una visión empresarial completamente reformulada, donde el éxito no se medía únicamente en márgenes de beneficio, sino en impacto humano positivo. En medio de esta investigación, Ricardo se detuvo para observar nuevamente la ciudad. Los mismos edificios, las mismas calles, pero su percepción había cambiado irrevocablemente. Lo que antes veía como simples activos inmobiliarios, ahora los reconocía como hogares. Lo que antes consideraba meros inquilinos en contratos legales, ahora los visualizaba como María, Elena y Tomás.
Personas reales con sueños, luchas y dignidad. No era ingenuidad. Ricardo sabía que los negocios debían ser sostenibles para tener impacto a largo plazo. Pero la dicotomía entre rentabilidad y humanidad comenzaba a revelarse como una falsa elección, un paradigma limitante que había aceptado sin cuestionarlo. Si alguna vez has sentido que un encuentro casual te llevó a reconsiderar completamente tu propósito o misión en la vida, escribe en los comentarios. Las coincidencias no existen, solo encuentros que llegan para despertar nuestra conciencia. 3 semanas después de aquel encuentro transformador, Ricardo regresó al edificio San Miguel. Esta vez no llegó en su Maserati, sino en una camioneta cargada con herramientas y materiales. No vestía su habitual traje italiano hecho a medida, sino jeans y una camisa simple. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos y tocar teclados de computadora, ahora sostenían planos y listas de materiales. Las últimas semanas habían sido un torbellino de actividad y cambio interno. Ricardo había sorprendido a su junta directiva al presentar una propuesta radical, la creación de una nueva división dentro de su corporación dedicada exclusivamente a viviendas dignas y asequibles. Para mayor asombro de sus ejecutivos, había anunciado que él mismo supervisaría personalmente el proyecto piloto, la renovación completa del edificio San Miguel. Es una locura desde el punto de vista financiero, había objetado su director financiero. Esa propiedad nunca generará el retorno que podríamos obtener convirtiéndola en condominios de lujo. Quizás estamos midiendo el retorno con los parámetros equivocados, había respondido Ricardo, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de su nueva visión. Ahora, mientras caminaba por el vestíbulo del edificio que semanas atrás apenas había notado, saludaba a los residentes por su nombre. Se había tomado el tiempo de conocer a cada familia, de escuchar sus historias, sus necesidades, sus sueños. Lo que antes eran simples números en una hoja de cálculo, ahora tenían rostros, voces, dignidad. Al subir las escaleras hacia el apartamento 3B, Ricardo notó cómo sus propias manos habían cambiado en estas semanas. Ya no eran las manos inmaculadas de un ejecutivo. Pequeños callos comenzaban a formarse. Había alguna que otra astilla, incrustada, una leve quemadura de sol. Manos que estaban redescubriendo el valor del trabajo físico, del esfuerzo tangible. Este descubrimiento había desencadenado recuerdos que llevaba décadas suprimiendo. Imágenes de su infancia emergían con claridad cristalina. Él mismo, a la edad de Elena, ayudando a su madre con trabajos de limpieza en casas ajenas. Sus pequeñas manos resecas por los productos químicos, cargando cubetas demasiado pesadas para su edad, aprendiendo a planchar uniformes con precisión para que su madre pudiera aceptar más clientes. Estos recuerdos, que una vez había enterrado por considerarlos símbolos de un pasado vergonzoso, ahora regresaban como lecciones invaluables sobre resiliencia, dignidad y trabajo honesto. Cada vez que miraba las manos de Elena, veía reflejada su propia historia, un linaje compartido de lucha y esperanza. Al llegar al 3er piso, Ricardo escuchó risas infantiles que provenían del apartamento. Golpeó suavemente la puerta, que fue abierta casi de inmediato por Tomás, cuyo rostro se iluminó al reconocerlo. «Señor Ricardo, viniste como prometiste». La auténtica alegría en los ojos del niño era un tipo de riqueza que ninguna transacción financiera le había proporcionado jamás. Ricardo se agachó para quedar a su altura, un gesto que semanas atrás habría considerado innecesario y poco profesional. «Por supuesto que vine, Tomás. Un hombre de negocios siempre cumple sus promesas, ¿verdad?» El apartamento había comenzado a transformarse. Las manchas de humedad estaban desapareciendo gracias a las reparaciones en el techo que Ricardo había ordenado como prioridad. Las paredes recién pintadas daban una sensación de amplitud y luz, pero lo más notable era la atmósfera.
El miedo y la incertidumbre habían sido reemplazados por esperanza. Elena apareció desde la cocina, su rostro mostrando una ligereza que no había estado presente en su primer encuentro. Ya no parecía cargar el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. «Señor Ricardo, hice galletas hoy. ¿Quiere probar?» La oferta, tan similar a la de la sopa aquel primer día, adquiría ahora un significado diferente. Ya no era una niña compartiendo desde la escasez, sino una niña expresando gratitud y amistad desde un lugar de mayor seguridad. «Me encantaría, Elena», respondió Ricardo, aceptando la galleta con una reverencia exagerada que hizo reír a los niños. María entró a la sala, su rostro reflejando el cansancio de siempre después de un turno en el hospital, pero había algo diferente, una chispa de serenidad, de fuerza renovada. «No puedo creer la diferencia que han hecho las reparaciones», comentó, ofreciéndole a Ricardo una taza de café. «El asma de Tomás ha mejorado notablemente desde que arreglaron la humedad». Ricardo asintió, consciente del verdadero valor de su inversión. No se medía en dinero, sino en respiraciones más fáciles, en noches de sueño tranquilo, en dignidad restaurada. «Esto es solo el comienzo», respondió, extendiendo sobre la mesa los planos que había traído. «Quiero mostrarles lo que estamos planeando para todo el edificio. Si alguna vez has experimentado cómo un acto aparentemente pequeño terminó desencadenando una transformación completa en tu forma de ver la vida y tus prioridades, escribe en los comentarios. La verdadera riqueza se encuentra en los momentos en que decidimos ver con el corazón». Los planos desplegados sobre la mesa mostraban mucho más que simples modificaciones arquitectónicas. Revelaban una reimaginación completa del edificio. Áreas comunes revitalizadas, un pequeño jardín comunitario en el patio trasero, que antes había sido un depósito de basura, ventanas nuevas con aislamiento térmico adecuado y un sistema de calefacción centralizada que acabaría con los problemas de humedad de una vez por todas. Esto es increíble», murmuró María, recorriendo con sus dedos las líneas del diseño. «Pero debe costar una fortuna. El alquiler seguramente». Ricardo levantó una mano para detener ese pensamiento. «El alquiler permanecerá accesible. Estamos implementando un modelo diferente donde el pago se ajusta a los ingresos familiares. Nadie pagará más del 30% de lo que gana». La incredulidad en el rostro de María reflejaba años de experiencia en un sistema que rara vez ofrecía algo sin extraer un costo mayor en contrapartida. «¿Por qué haría algo así? Usted es un hombre de negocios». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de genuina curiosidad. Ricardo miró a Elena, quien estaba explicando entusiasmada a Tomás dónde estaría el jardín comunitario, que tanto se parecía al de su dibujo. «Porque he redescubierto el verdadero propósito de los negocios», respondió finalmente. «No se trata solo de acumular riqueza, sino de crear valor real. Y ese valor no siempre se mide en dinero». Un recuerdo cristalino atravesó su mente. Aquel primer día, cuando había entrado al apartamento decidido a desalojar a esta familia. Cómo había observado la nevera casi vacía y la alacena con apenas productos básicos. Cómo esa realidad había contrastado brutalmente con las 5 neveras en sus diversas propiedades, siempre abastecidas por su personal, aunque él apenas comiera en casa. Recordó cómo, en lugar de llamar a su abogado como había planeado, había tomado su teléfono para hacer un pedido a un supermercado cercano. Una acción pequeña, casi insignificante para sus estándares financieros, pero que había marcado el inicio de su transformación. La expresión en los rostros de Elena y Tomás, cuando habían llegado las bolsas de comida, no de sorpresa codiciosa, sino de gratitud simple, había despertado algo dormido en él durante décadas. «El jardín comunitario fue idea de Tomás, ¿sabe?», dijo Ricardo, señalando esa sección de los planos. «Basado en su dibujo.
y resultó ser exactamente lo que el edificio necesitaba. A veces la visión más clara viene de quienes aún no están condicionados a ver solo obstáculos. María observó a sus hijos con una mezcla de orgullo y asombro. El peso invisible que había cargado durante años, la constante preocupación por la estabilidad, por mantener un techo sobre sus cabezas, comenzaba a aligerarse visiblemente. Los arquitectos vendrán la próxima semana para finalizar los detalles, continuó Ricardo. Queremos incorporar las sugerencias de todos los residentes. Al fin y al cabo, son ustedes quienes vivirán aquí. ¿Vivirán?, preguntó María, captando el matiz. ¿Usted no vivirá en el edificio? Ricardo sonrió. No físicamente, pero este lugar se ha convertido en parte de mi camino. Estoy considerando un apartamento pequeño para cuando necesite recordar por qué hago lo que hago. La transformación en la mentalidad de Ricardo iba mucho más allá de este edificio particular o de esta familia específica. Era un cambio fundamental en su definición de éxito y propósito. Donde antes veía propiedades como fichas en un tablero financiero, ahora reconocía hogares donde se desarrollaban vidas reales. Donde antes medía el valor exclusivamente en términos de rentabilidad, ahora incorporaba métricas humanas, bienestar, dignidad, oportunidad. Este nuevo paradigma no significaba abandonar los principios de viabilidad financiera. Ricardo seguía siendo un empresario astuto, sino ampliarlos para incluir dimensiones previamente ignoradas. De hecho, sus primeras proyecciones mostraban que los edificios bajo este nuevo modelo experimentaban menos rotación de inquilinos, menores costos de mantenimiento correctivo y una apreciación sostenida del valor a largo plazo. «Tengo una propuesta para usted, María», dijo Ricardo, tomando un sorbo del café que ella le había servido. «El Hospital San Martín es uno de nuestros vecinos institucionales más importantes para este proyecto. Necesitamos a alguien que sirva de enlace entre el personal sanitario que vive aquí y nuestro equipo de desarrollo. Alguien que entienda ambos mundos». María lo miró con desconfianza inicial, luego con creciente comprensión. «Me está ofreciendo un trabajo. Le estoy ofreciendo una colaboración», corrigió Ricardo. «Remunerada, por supuesto, y con horarios flexibles que respeten sus turnos en el hospital. Usted conoce las necesidades reales de las familias que trabajan en servicios esenciales. Esa perspectiva es invaluable para lo que estamos construyendo». La oferta representaba mucho más que un ingreso adicional. Era un reconocimiento de su valía, de su experiencia, de su dignidad como igual en un proyecto transformador. Era pasar de ser receptora de ayuda a ser agente de cambio. Si alguna vez has tenido la oportunidad de redefinir tu relación con el éxito y descubrir que tu verdadero propósito estaba alineado con el servicio a los demás, escribe en los comentarios: «El verdadero liderazgo comienza cuando decidimos usar nuestros recursos para elevar a otros». 6 meses después, el edificio San Miguel era irreconocible, no solo en su estructura física, sino en el espíritu que lo animaba. El antes deteriorado vestíbulo ahora lucía paredes de colores cálidos, elegidos por votación de los residentes. El patio trasero, antes un depósito improvisado de desechos, se había transformado en un jardín comunitario donde crecían hierbas aromáticas y vegetales que los vecinos compartían. En el apartamento 3B, Ricardo se encontraba nuevamente en la cocina, pero ya no como un intruso desconcertado, sino como un colaborador torpemente entusiasta en la preparación de la cena semanal, en comunitaria. Esta tradición había surgido espontáneamente cuando varias familias del edificio comenzaron a compartir comidas los viernes, rotando la responsabilidad de cocinar. «No, no, no», reía Elena, observando los intentos de Ricardo por cortar zanahorias con precisión. «Así no se hace. Tienes que sostener el cuchillo como te enseñé la semana pasada».
A sus 45 años, Ricardo Mendoza, magnate inmobiliario, estaba recibiendo lecciones de cocina de una niña de 8 años. Y lo más sorprendente era que escuchaba con total atención, como si estuviera frente al más prestigioso chef ejecutivo. «Recuerda que la comida tiene que verte con respeto», explicaba Elena con la sabiduría heredada de su abuela. «Si tú no la respetas al prepararla, ella no te respetará a ti al nutrirte». Ricardo asintió, ajustando su agarre en el cuchillo como le indicaba Elena. Había algo profundamente terapéutico en este simple acto de preparar alimentos junto a otros. Durante décadas, su comida había aparecido perfectamente preparada en platos elegantes, sin conexión alguna con el proceso de transformación que convertía ingredientes crudos en una comida nutritiva. Ahora, esa conexión se había convertido en una metáfora de su propia transformación personal. La puerta del apartamento se abrió de repente y Tomás entró corriendo, su mochila escolar rebotando contra su espalda. A diferencia de aquel primer encuentro meses atrás, esta vez no hubo miedo ni desconfianza en su rostro al ver a Ricardo. En su lugar, una sonrisa amplia iluminó su expresión. «Señor Ricardo, mire lo que hicimos hoy en clase», exclamó, sacando apresuradamente un papel de su mochila. Era un dibujo del edificio, pero ahora ya no era una fantasía de cómo podría ser, sino una representación bastante precisa de lo que realmente se había convertido. Las paredes recién pintadas, las ventanas nuevas, el jardín comunitario floreciendo y algo más. «Es nuestro mural», explicó Tomás, señalando entusiasmado una sección colorida en la fachada del edificio. «La maestra dice que podemos pintar uno de verdad si conseguimos los materiales y el permiso del dueño». Ricardo sonrió, conmovido por la ironía. El niño aún le pedía permiso, a pesar de que todos en el edificio sabían que las ideas de los más pequeños habían impulsado muchas de las mejoras realizadas. «Creo que el dueño estará encantado de aprobar ese proyecto», respondió Ricardo, intercambiando una mirada cómplice con Elena. «Y resulta que conozco a alguien que podría donar los materiales necesarios». La alegría de Tomás era contagiosa, una energía pura que llenaba el apartamento con posibilidades. Su asma había mejorado considerablemente desde las renovaciones, y con ella, su confianza y vitalidad habían florecido. Ya no era el niño frágil y cauteloso de aquel primer encuentro. Ahora corría, jugaba y soñaba como cualquier niño de su edad debería hacerlo. El timbre sonó, anunciando la llegada de los vecinos para la cena comunitaria. María, quien acababa de terminar su turno en el hospital, ahora con un horario más razonable, gracias a su nueva posición como coordinadora de bienestar comunitario, abrió la puerta para recibir a las familias que iban llegando. La cocina pronto se llenó de voces, risas y el irresistible aroma de platos preparados con amor y respeto. Los adultos compartían historias de su semana, mientras los niños mostraban orgullosos sus dibujos y tareas escolares. Ricardo observaba esta escena con una sensación que había olvidado durante su ascenso al éxito material: pertenencia genuina. El pedido de comida que había realizado aquel primer día, un gesto impulsivo nacido de la conmoción al ver la nevera casi vacía, había sido solo el principio. Ahora comprendía que lo que realmente había estado buscando toda su vida no era acumular más, sino contribuir mejor. No era ser servido, sino servir desde sus fortalezas únicas. «Ricardo», llamó María desde la sala, «los Martínez trajeron el anteproyecto para la cooperativa de crédito comunitaria. ¿Podrías revisarlo con ellos después de la cena?» La cooperativa de crédito era el proyecto más reciente, una iniciativa que permitiría a las familias del edificio y del vecindario acceder a microcréditos para educación, emprendimientos y necesidades médicas sin caer en las trampas de los prestamistas predatorios. Ricardo había aportado la estructura financiera y legal,
pero el conocimiento profundo de las necesidades reales venía de los propios residentes. Sí, ¿alguna vez has experimentado cómo un acto que parecía ser de ayuda hacia otros terminó transformándote profundamente a ti mismo? Escribe en los comentarios. Las manos que dan también reciben. Durante la cena, mientras las conversaciones fluían alrededor de la mesa expandida con tableros adicionales para acomodar a todos los vecinos, Ricardo se encontró compartiendo historias que había mantenido enterradas durante décadas. El ambiente de genuina camaradería había derribado barreras que ni sus terapeutas más caros habían logrado penetrar. En realidad, yo crecí en un lugar no muy diferente a este, confesó cuando la conversación giró hacia los orígenes de cada uno. Mi madre trabajaba limpiando casas, a veces 3 turnos seguidos. Yo la ayudaba desde que tenía 7 años. Un silencio atento se formó alrededor de la mesa. Para muchos de los presentes, Ricardo había sido inicialmente solo el millonario propietario, una figura casi mitológica de poder y privilegio. La revelación de su pasado humble reconfiguraba la narrativa compartida. Vivíamos en un apartamento pequeño en el sur de la ciudad, continuó, su voz adoptando un tono que fluctuaba entre la nostalgia y una vieja tristeza nunca completamente procesada. Mi madre hacía maravillas con lo poco que teníamos. Era una maga de los recursos escasos, como Elena con sus recetas. La niña sonrió ante la comparación, orgullosa y sorprendida a la vez. ¿Qué pasó después?, preguntó el señor Jiménez, un jubilado que vivía en el segundo piso y que había sido inicialmente el más escéptico sobre las intenciones de Ricardo. Conseguí una beca para estudiar administración de empresas, gracias a un profesor de secundaria que vio potencial en mí. Trabajé en 3 empleos simultáneamente para cubrir los gastos que la beca no cubría. Ricardo hizo una pausa, consciente de que estaba compartiendo una versión de su historia que rara vez contaba, ni siquiera en entrevistas para revistas de negocios. Pero en algún punto del camino, a medida que el éxito llegaba, comencé a olvidar, a distanciarme no solo de dónde venía, sino de quién era realmente. A veces olvidamos de dónde venimos, comentó María con una comprensión que iba más allá de las palabras. No porque queramos, sino porque recordar duele. Ricardo asintió, reconociendo la profunda verdad en esas palabras sencillas. Su éxito material había sido, en parte, una huida de ese dolor, una forma de distanciarse no solo de la pobreza, sino de la vulnerabilidad que la acompañaba. Había construido fortalezas de concreto y cristal, tanto literal como metafóricamente, para mantener ese pasado a raya. Mi madre nunca llegó a ver todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba su éxito actual. Falleció cuando yo estaba en mi 2º año de universidad. A veces me pregunto si estaría orgullosa o si me reconocería en lo que me convertí. El comentario quedó suspendido en el aire, cargado de una vulnerabilidad que habría sido impensable para el Ricardo de hace 6 meses. Pero en este espacio, rodeado de personas que ahora eran más que inquilinos o beneficiarios de su nueva filosofía empresarial, se sentía seguro para explorar esas preguntas. «Te habría reconocido hoy», dijo Elena con la claridad directa de los niños, «porque hoy eres de verdad». La simplicidad profunda de esa observación impactó a Ricardo como una revelación. Era cierto, durante años había sido una versión elaboradamente construida de sí mismo, una proyección exitosa, pero fundamentalmente desconectada. Aquí, cortando torpemente zanahorias bajo la tutela paciente de una niña de 8 años, participando en discusiones sobre cooperativas de crédito comunitarias, reconectando con su propia historia, estaba siendo, de verdad, por primera vez en décadas. La conversación fluyó hacia otros temas, los planes para el mural comunitario, las mejoras en el sistema de calefacción que habían reducido las facturas energéticas de todos, el próximo festival de barrio donde los residentes del
Edificio San Miguel tendrían un puesto para mostrar su transformación. Más tarde, mientras ayudaba a limpiar después de la cena, Ricardo recordó vívidamente aquel primer encuentro con María. Cómo ella había llegado exhausta después de un largo día en el hospital, el terror en su rostro al encontrar a un extraño con sus hijos. Cómo ese terror inicial se había transformado en confusión cuando los niños, en lugar de mostrar miedo, explicaban emocionados que el señor propietario había traído comida y probado la sopa de Elena. De todas las negociaciones multimillonarias que había cerrado en su carrera, ninguna había sido tan desafiante como aquel momento. Ganarse la confianza inicial de una madre preocupada que tenía todas las razones para desconfiar de sus motivos. Había requerido una autenticidad que ya no estaba acostumbrado a ofrecer en sus interacciones cotidianas. «Estás muy pensativo», observó María, acercándose con un trapo para secar los platos que Ricardo lavaba. «Metódicamente. Recordaba la primera vez que nos vimos», respondió con una sonrisa. «Creo que estabas lista para golpearme con esa bolsa que traías si me acercaba un paso más a tus hijos». María rió, un sonido abierto y relajado que no habría sido posible en aquel primer encuentro. Definitivamente lo habría hecho. Parecías el típico propietario rico viniendo a intimidarnos. «Lo era», admitió Ricardo. «Esa era exactamente mi intención cuando entré al edificio ese día. Si alguna vez has sentido que una experiencia te ha devuelto a tu esencia más auténtica, reconectándote con valores y verdades que habías olvidado en el camino, escribe en los comentarios. El verdadero viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro. Y sin embargo, aquí estamos», dijo María pasando un plato limpio a Elena, quien lo guardaba cuidadosamente en la alacena. «La vida tiene formas curiosas de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, incluso cuando creemos dirigirnos a un destino completamente diferente». Ricardo reflexionó sobre la profunda verdad de esas palabras. Aquel día había entrado al edificio San Miguel con el único propósito de ejecutar un desalojo, de eliminar lo que consideraba un problema financiero menor. En su lugar, había encontrado el camino de regreso a sí mismo. «Recuerdo exactamente lo que te dije ese primer día», comentó Ricardo, secándose las manos después de terminar con los platos. «Después de toda la confusión inicial, cuando finalmente pude presentarme adecuadamente, te dije, tenemos mucho de qué hablar, pero no hoy. Hoy solo quiero agradecerle por el trabajo que hace en el hospital y por criar a unos niños extraordinarios». María asintió, el recuerdo claramente vívido también para ella. En ese momento pensé que era algún tipo de estrategia, una forma sofisticada de manipulación antes de llegar al tema del desalojo. Estaba tan acostumbrada a que las personas en posiciones de poder usaran la amabilidad como preludio a malas noticias. «Era comprensible», respondió Ricardo. «Mi reputación no me precedía en el mejor sentido». Lo que Ricardo no compartió en ese momento fue lo que había sucedido la mañana siguiente a aquel primer encuentro. Cómo había llegado a su oficina con una claridad mental que no experimentaba desde sus primeros años de carrera. Cómo había ignorado la agenda cuidadosamente preparada por su asistente y, en su lugar, había solicitado todos los expedientes de propiedades residenciales en barrios de bajos ingresos. Recordaba vívidamente cómo había encontrado el expediente de María y sus hijos, con su historial de pagos, generalmente puntuales, hasta los últimos 3 meses. Las anotaciones frías de su departamento legal, recomendando proceder con el desalojo. El contraste brutal entre esas palabras técnicas y los rostros reales que ahora conocía. En un acto que sorprendió incluso a él mismo, había creado una nueva carpeta en su sistema, titulándola Programa de Apoyo Comunitario, algo que no existía hasta ese momento. En su corporación, el expediente de María había sido el primero en entrar en esa carpeta, seguido rápidamente por docenas de otros casos similares.
familias trabajadoras, muchas encabezadas por madres solteras, personas que prestaban servicios esenciales a la comunidad, pero que luchaban para mantener un techo sobre sus cabezas. Ese momento, aparentemente burocrático y mundano, había marcado el inicio de una revolución silenciosa dentro de su empresa. Una redefinición fundamental del propósito, del capital, del significado del desarrollo urbano, del verdadero valor de una inversión. ¿Sabes? Nunca te he agradecido adecuadamente, dijo Ricardo, volviendo al presente. María lo miró confundida. ¿Agradecerme? Has transformado completamente este edificio. Has creado oportunidades para todos nosotros. Somos nosotros quienes deberíamos estar agradecidos. Ricardo negó suavemente con la cabeza. Yo llegué aquí ese día para desalojarte, María, y en lugar de encontrar una razón para sacarte de este lugar, encontré el propósito que había estado buscando sin saberlo. Tú y tus hijos me devolvieron algo que había perdido hace mucho tiempo, mi humanidad. La sinceridad en sus palabras creó un momento de conexión profunda, ese tipo de autenticidad que raramente se encuentra en un mundo donde las relaciones suelen estar mediadas por intereses y cálculos. En la sala, los vecinos conversaban animadamente sobre los próximos proyectos comunitarios, clases de apoyo escolar para los niños, un sistema de cuidado compartido para que los padres que trabajaban turnos nocturnos pudieran descansar, la expansión del jardín comunitario. La energía colectiva era palpable, un recurso renovable más valioso que cualquier commodity cotizada en los mercados financieros. «Ven», dijo Elena, apareciendo repentinamente y tomando la mano de Ricardo. «Quiero mostrarte algo antes de que te vayas». Intrigado, Ricardo siguió a la niña hasta su habitación, un espacio pequeño pero luminoso que compartía con Cintas. Tomás, en la pared sobre su cama, había un dibujo nuevo enmarcado con palitos de helado cuidadosamente pegados y pintados. El dibujo mostraba a 5 figuras frente al edificio San Miguel renovado: María, Elena, Tomás y una figura más alta que Ricardo reconoció como él mismo. Pero había una quinta persona, una mujer mayor con un delantal, parada ligeramente apartada, como observando la escena con aprobación. «Es mi abuelita», explicó Elena, señalando la figura. «Mamá dice que ella nos cuida desde el cielo. Creo que ella te envió aquel día porque sabía que nos ayudaríamos mutuamente». La simplicidad y profundidad de esa observación conmovió algo fundamental en Ricardo. La idea de que el universo opera con una sabiduría que trasciende nuestros planes limitados, conectándonos exactamente con las personas que necesitamos encontrar, precisamente cuando necesitamos encontrarlas. Si crees que los encuentros más significativos de nuestras vidas no son casualidades, sino oportunidades disfrazadas para nuestro crecimiento personal, escribe en los comentarios: «Los ángeles a veces aparecen en los lugares más inesperados». Semanas después de aquella cena comunitaria, Ricardo se encontró caminando por los pasillos del Hospital San Martín. No era una visita oficial ni relacionada directamente con negocios, aunque su compañía ahora colaboraba con la institución en varios proyectos de bienestar para el personal. Era más bien un peregrinaje personal, un ejercicio de recalibración de perspectiva. Observaba detenidamente a las enfermeras, médicos, personal de limpieza y administrativo que se movían con precisión coreografiada por los pasillos. Personas como María, que mantenían funcionando los servicios más esenciales de la sociedad por salarios que apenas cubrían sus necesidades básicas. Los invisibles que sostenían el mundo visible. «Señor Mendoza, qué sorpresa verlo por aquí», lo saludó la doctora Ramírez, directora del Departamento de Pediatría y ahora colaboradora en el programa de salud preventiva que Ricardo había iniciado para los residentes del edificio San Miguel. «Estoy haciendo una especie de investigación de campo», respondió Ricardo con una sonrisa.
consciente de lo inusual que resultaba ver a alguien de su posición económica deambulando sin agenda aparente por un hospital público. ¿Puedo preguntar sobre qué tema?, inquirió la doctora mientras caminaban juntos por el pasillo. Ricardo reflexionó un momento antes de responder. Sobre valor real. Estoy reaprendiendo a ver el mundo a través de un lente diferente. La doctora asintió, como si entendiera perfectamente a qué se refería a pesar de lo críptico de la respuesta. María nos ha contado sobre la transformación del edificio. Dice que usted ha estado involucrado personalmente en cada etapa. Era cierto. A diferencia de sus proyectos anteriores, donde delegaba completamente la ejecución y solo revisaba informes financieros, Ricardo había supervisado personalmente cada aspecto de la renovación del edificio San Miguel. Había pasado días enteros en el sitio, aprendiendo los nombres de cada trabajador, escuchando sus sugerencias, implementando sus ideas cuando tenían sentido práctico. Los residentes, inicialmente desconfiados y preparados para resistencia ante lo que temían sería una revitalización que los desplazaría, habían observado con incredulidad creciente cómo Ricardo se involucraba genuinamente, cómo tomaba notas detalladas cuando explicaban problemas específicos de sus apartamentos, cómo se sentaba en reuniones comunitarias, no como el propietario todopoderoso, sino como un colaborador más en un proyecto colectivo. La transformación no había sido solo en el edificio, con sus nuevas ventanas aislantes, sistemas eléctricos actualizados, espacio comunitario renovado, sino visiblemente en el hombre mismo. El traje impecable y la postura rígida habían dado paso gradualmente a ropa más práctica y una presencia más auténtica. La sonrisa calculada para proyectar confianza en negociaciones ahora era reemplazada por risas genuinas cuando compartía momentos con los niños del edificio. El cambio ha sido mutuo, explicó Ricardo a la doctora, mientras se detenían frente a la sala de pediatría, donde varios niños recibían tratamiento. Ellos me han enseñado tanto como yo podría haberles aportado con recursos materiales. La doctora sonrió con conocimiento. A veces los pacientes más pequeños son nuestros mejores maestros. Tienen una claridad que nosotros, los adultos, perdemos en algún punto del camino. Ricardo pensó en Elena y Tomás, en cómo la sabiduría innata de esos niños había actuado como un espejo revelador de verdades que había olvidado. Cómo la oferta simple de sopa, hecha desde la escasez pero con generosidad ilimitada, había demolido décadas de condicionamiento sobre valor y éxito. Al salir del hospital, Ricardo recibió un mensaje en su teléfono. Era una foto enviada por María. El mural comunitario había comenzado a tomar forma en la fachada del edificio. Los niños, incluidos Elena y Tomás, estaban pintando bajo la guía de un artista local que se había ofrecido como voluntario para el proyecto. Las manos pequeñas y las grandes trabajando juntas, creando belleza donde antes solo había deterioro. La imagen capturaba perfectamente la filosofía emergente que ahora guiaba tanto su vida personal como empresarial. La verdadera transformación nunca es impuesta desde arriba, sino co-creada desde dentro. No se trataba de ayudar desde una posición de superioridad, sino de colaborar desde un reconocimiento de interdependencia fundamental. Este principio ahora informaba todos los nuevos desarrollos de su compañía. Los edificios ya no eran diseñados exclusivamente por arquitectos en oficinas alejadas de la realidad cotidiana. Ahora incorporaban desde el inicio las perspectivas de futuros residentes y vecinos. Los espacios comunitarios no eran añadidos como atractivos de marketing, sino concebidos como núcleos vitales donde se tejería el capital social que sostiene comunidades resilientes. Ricardo guardó su teléfono y miró hacia el Hospital San Martín una vez más antes de dirigirse a su vehículo.
No era solo un edificio donde se trataban enfermedades, era un microcosmos social donde personas como María ofrecían lo mejor de sí mismas por el bienestar colectivo. Comprender eso, realmente comprender eso, había cambiado fundamentalmente su concepción del valor, del propósito, del éxito. La mentalidad de escasez que, paradójicamente, había guiado sus decisiones incluso cuando acumulaba riqueza material, ahora daba paso a una perspectiva de abundancia real. No la ilusión de recursos infinitos, sino el reconocimiento de que los recursos existentes, cuando son compartidos con inteligencia y compasión, tienen el potencial de generar bienestar exponencial. Si has experimentado cómo un encuentro inesperado te llevó a ver el mundo de una manera completamente nueva, expandiendo tu definición de éxito y abundancia, escribe en los comentarios: la verdadera riqueza se mide en vidas transformadas, incluida la nuestra. El primer aniversario de la renovación del edificio San Miguel se celebró con una fiesta en el patio comunitario, ahora un oasis verde en medio del concreto urbano. Mesas largas, cubiertas con manteles coloridos, se extendían bajo guirnaldas de luces. Los vecinos habían preparado platos que representaban sus diversas herencias culturales, creando un festín que ningún restaurante exclusivo podría replicar. Ricardo observaba la escena desde un rincón tranquilo, sintiendo una satisfacción que ningún cierre de negocio millonario le había proporcionado jamás. Niños correteaban entre los adultos, su risa cristalina elevándose sobre las conversaciones. Vecinos que un año atrás apenas se saludaban en las escaleras, ahora compartían historias, intercambiaban recetas y planificaban proyectos conjuntos. El tejido social, tan desgarrado en tantas comunidades urbanas, aquí se fortalecía con cada interacción. Señor Ricardo, la voz entusiasta de Elena lo sacó de su contemplación. La niña corría hacia él, sosteniendo algo en sus manos con el cuidado que se reserva para los tesoros más preciados. En este año, Elena había florecido notablemente. Ya no era la niña agotada que cocinaba con responsabilidad impropia para su edad. Ahora, aunque seguía ayudando a su madre, lo hacía desde el gozo de aprender y compartir, no desde la carga de la supervivencia. Sus ojos brillaban con la vitalidad propia de la infancia recuperada. «Hice algo para usted», dijo Elena, extendiendo hacia él un papel cuidadosamente doblado. «Es para que nunca olvide». Ricardo desplegó el papel con reverencia. Era un dibujo sencillo pero poderoso en su claridad. Dos figuras, una grande y una pequeña, tomadas de la mano, frente a lo que claramente era el edificio San Miguel. Debajo, con la caligrafía meticulosa que Elena había perfeccionado durante el año, estaba escrita una frase simple pero profunda. «Gracias por vernos. No ayudarnos o salvarnos, sino simplemente vernos, reconocer su existencia, su humanidad, su dignidad inherente». Ese había sido el verdadero punto de inflexión en la transformación de Ricardo, el momento en que había dejado de ver números en una hoja de cálculo y había comenzado a ver personas, el instante en que Elena, parada precariamente sobre un banco de cocina, había pasado de ser la hija del apartamento 3B con alquiler atrasado a ser Elena, una niña extraordinaria con sueños, luchas y potencial ilimitado. «Elena, este es el regalo más valioso que he recibido jamás», dijo Ricardo, agachándose para quedar a su altura. «Lo guardaré siempre conmigo». La sonrisa de la niña fue luminosa. «Mamá dice que usted nos ayudó a tener una vida mejor, pero yo creo que nosotros también le ayudamos a usted, ¿verdad?». La intuición de Elena, tan precisa como siempre, provocó una risa sincera en Ricardo. «Tienes toda la razón. Ustedes me ayudaron mucho más de lo que yo podría haberlos ayudado jamás. Me recordaron quién era yo realmente, antes de olvidarlo».
La fiesta continuó entrada la noche, una celebración no solo de un edificio renovado, sino de una comunidad revitalizada y de vidas transformadas. Cuando los últimos vecinos comenzaron a dispersarse, Ricardo subió a la azotea del edificio, un espacio que ahora servía como jardín comunitario y área de contemplación. Desde allí, la vista de la ciudad era impresionante. Luces titilantes se extendían hasta el horizonte, cada una representando un hogar, una vida, una historia. Su mirada recorrió los edificios que había construido y adquirido a lo largo de los años, estructuras que antes había visto exclusivamente como activos financieros, ahora le planteaban preguntas sobre propósito y responsabilidad. El dibujo de Elena, que sostenía cuidadosamente en su mano, se había convertido instantáneamente en su posesión más preciada, más valioso que sus obras de arte de colección, que sus relojes de lujo, que sus propiedades exclusivas. Un recordatorio tangible de que la conexión humana auténtica es el verdadero tesoro que todos buscamos, incluso cuando nos perdemos en laberintos de ambición material. En el año transcurrido desde aquel encuentro fortuito, Ricardo había rediseñado completamente su empresa y, más importantemente, su vida. El modelo de desarrollo iniciado en el edificio San Miguel se había replicado en otras propiedades, creando comunidades sostenibles donde antes había simplemente estructuras rentables. Su equipo, inicialmente escéptico ante este cambio de rumbo, ahora abraza con entusiasmo la nueva filosofía, al comprobar que la rentabilidad y el impacto social positivo no son mutuamente excluyentes. Pero la transformación más profunda había sido interna. El hombre frío y calculador que había entrado al apartamento 3B, decidido a ejecutar un desalojo, ahora entendía que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas tocadas, en comunidades fortalecidas, en propósito redescubierto. A veces necesitamos que alguien nos recuerde quiénes éramos antes de olvidar lo que realmente importa. Un simple encuentro puede descongelar incluso el corazón más endurecido por el éxito material. Para Ricardo, ese encuentro había tomado la forma de una niña mendigando la sustento de su familia, cuya generosidad desde la escasez había expuesto la pobreza espiritual que puede acompañar la abundancia material. Si alguna vez has experimentado un momento donde tus prioridades se realinearon completamente, recordándote quién eres, en esencia, escribe en los comentarios. El mayor descubrimiento es encontrarnos a nosotros mismos en los ojos de quien nos ve realmente. La historia de Ricardo y Elena nos recuerda que las verdaderas transformaciones comienzan con un encuentro, con un momento de reconocimiento genuino que trasciende nuestras barreras habituales. Y quizás tú también estás atravesando un proceso similar, redescubriendo prioridades o reconectando con valores fundamentales que el ritmo acelerado de la vida moderna a veces nos hace olvidar. Si este relato resonó contigo de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias conexiones humanas o sobre el verdadero significado del éxito, me encantaría que lo compartieras en los comentarios con la frase «Este encuentro llegó en el momento perfecto». Esas experiencias compartidas son precisamente lo que nos recuerda que, a pesar de nuestras diferencias aparentes, todos buscamos esencialmente lo mismo: conexión, propósito y significado. Si valoras este tipo de contenido que va más allá de lo superficial para explorar las verdades que nos unen como seres humanos, considera unirte a nuestra comunidad con una suscripción. No se trata solo de números para mí, sino de crear un espacio donde estas conversaciones profundas puedan florecer y donde cada historia resuene y cree nuevas posibilidades. Deja tu like si este viaje narrativo te acompañó en tu propio camino de descubrimiento personal. Y si quieres seguir explorando cómo pequeños encuentros pueden desencadenar transformaciones profundas, tengo un video aquí al lado
sobre cómo la gratitud consciente puede reconectar nuestras vidas con su propósito esencial. Haz clic y continuemos juntos este recorrido por las verdades que realmente importan.